Bien, hermanos, en el folleto de escuela sabática que tenemos ya empieza la nueva lección para esta semana. Entonces hay una introducción y eso vamos a estudiar ahora, hermanos. Este viene a ser ya la lección número 8 y esta lección, y el sábado que viene, que es 22 de febrero, se estará repasando en las iglesias, en la escuela sabática. Hoy, no, hermanos, 15 de febrero, se está repasando la lección que ya hemos estudiado nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, ahora sí, el título de la lección ahí se ve en la pantalla. Por favor, hermanos, hermana, alguien que desea leer, hermanos, ahí en la pantalla, este título, a ver, lo puede hacer, hermano, hermano. Libre albedrío, amor y providencia divina. Muy bien, hermanos y hermanas. Dice ahí libre albedrío, ¿no? Libre albedrío que hemos estudiado la semana pasada. Amor también hemos estudiado, estamos estudiando todo este trimestre. Y providencia divina. Tal vez aquí la palabra nueva sería providencia, hermanos, la providencia divina. Entonces hay que hacer preguntas, hay que preguntarnos, hay que también, hermanos, comentar, hermanos. Sí, pues, hermanos. A ver, habla de providencia, providencia divina. Tenemos que ver qué es lo que nos va a enseñar la lección en esta semana. Dice libre albedrío, amor y providencia divina. ¿Alguien desea participar, hermano, hermana? Prenda su micro. Participe, comente, pregunte cómo Dios actúa en la vida de todo ser humano, ¿no? Esa vendría a ser la providencia divina. Está actuando Dios, hermanos. Ese vendría a ser, ¿no? La providencia. Si algo más hay que decir, hermanos, participen, hermanos. Vamos a ver entonces la lección de escuela sabática. O de repente ahí, hermanos, que alguien quiere, de repente, recordando qué hemos dicho del libre albedrío, hermanos. Que hemos dicho del amor, también Hermano, podemos. Sí, hermana, por favor, a ver. bueno, sabemos que el libre albedrío es la libertad que tenemos de escoger. Dios en su amor infinito nos ha hecho seres libres y la forma de manifestar ese amor por nosotros es darnos esa libertad para escoger qué camino seguir. Esta misma libertad les fue dada a los ángeles en el cielo. Cada uno le ama y le sigue libremente. ¿Ah? Vemos como el enemigo también, él escogió, él también tomó decisiones en su corazón, o sea, él tuvo inclinaciones y las siguió, y el Señor le dejó, pero vemos como este libre albedrío a veces nos lleva por malos caminos, es decir, nosotros tenemos la libertad de escoger, pero el Señor en su amor infinito siempre nos está hablando, siempre nos está diciendo qué es lo mejor para cada uno de nosotros, siempre nos está llamando. Esa es su providencia divina, su cuidado divino. Él cuida de sus hijos siempre y no hay pecado tan grande, no hay cosa tan horrorosa que el Señor no pueda perdonar. Él aún si nos caemos en escoger, si nos equivocamos, ¿cierto? Él tiende su mano para que podamos volver al buen camino, porque hay solamente dos caminos. Pues mucha gente piensa que hay muchos caminos, no, no, no. Hay solamente dos caminos. Uno conduce a la bendición, otro a la maldición. Uno conduce a Dios de vuelta a casa, ¿cierto? Al cielo, y otro conduce a la perdición eterna. Muy bien, hermana Mónica, gracias, hermana. Entonces ahí estábamos, hermanos, recordando lo que es libre albedrío, ¿no? Libertad que tenemos o Dios nos ha dado para tomar decisiones, para bien o para mal. Cada uno tiene que elegir, pues, hermanos, ¿no? Teniendo un conocimiento, entonces, elegir. Ahí está también la palabra amor que vamos a estudiar ahora en esta semana, hermanos. Dios es amor, tal vez la definición, ¿no? Más profunda sería esa, ¿no? Que Dios es amor, la fuente de amor es Dios. Y todo ser humano, pues hermanos, somos reflectores nada más de ese amor, si es que nos conectamos o miramos a Dios, pues, ¿no es cierto? Entramos en comunión con Él, entonces vemos ese amor y lo reflejamos.
Y la providencia divina, hermanos, como mencionamos, es la presencia de Dios en nuestras vidas y en la vida de cada ser humano, ¿no? Que está actuando el Señor, ¿no? Providencialmente, decimos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a estudiar de estos temas, hermanos. Y hoy, claro, es sábado 15 de febrero. Vamos a tocar textos bíblicos de Lucas, Jeremías, Hebreos, Deuteronomio, Efesios, Juan, hermanos. Y justamente el libro de Juan se menciona aquí en el versículo para memorizar, hermanos, para memorizar. A ver si memorizamos este texto bíblico, hermanos. ¿Está en qué libro? En Juan 16:33, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos, este texto bíblico? Ahí está en la pantalla. Ustedes también pueden ver vuestra Biblia en la versión que tengan. Por favor, hermanos, abran. Y si alguien tiene otra versión, puede dar lectura también, hermano. Aquí en esta versión que tenemos aquí en la pantalla, voy leyendo yo y también tú, hermano o hermana, puedes leer tu Biblia. Voy leyendo yo esta versión, dice aquí, estas cosas, dice el Señor Jesucristo, hermanos, el Señor, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué les parece, hermano? Dice, estas cosas, o sea, todo el capítulo no es de 33, ¿no? No, no es 33, no, hermano. El capítulo, ¿qué capítulo es, hermanos? 16. El versículo es 33. Todo el capítulo, entonces, 16, ahí habla el Señor Jesucristo. Y dice, todas estas cosas les he hablado para que tengan en mí paz. Para que tengan en mí, o sea, para tener paz. ¿Quién no quiere tener paz, hermanos? No estar preocupados. Entonces, el Señor habla, pues, ¿no? A través de su palabra. Y cuando nosotros escuchamos esas palabras, entonces llegamos a tener paz. Nos olvidamos de nuestra preocupación porque nos damos cuenta que tenemos a quién, a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, sustentador, redentor, es todo, 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 médico de los médicos, juez de los jueces, no gobernante de los gobernantes. Entonces, hermanos? No hay nada imposible para Él, todo es posible. Así que, hermanos, conociendo a Él y las palabras que escuchamos, ¿no? En este capítulo 16, entonces llegamos a tener paz, paz, hermano, paz, Hermano ¿no? Jorge, Sí, hermana, a ver, hermanita. tengo otra versión que quería compartir. Dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad, pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Y me llamaba la atención, ¿cierto? Porque él dice la palabra paz en esta nueva traducción, dice, para que así sean felices de verdad. Y la paz es eso, ser felices de verdad. La gente en el mundo piensa que paz es estar, o sea, perdón, felicidad es estar felices, tenerlo todo, estar riéndose todo el día, eh, y no saben que la verdadera paz, o sea, que la verdadera felicidad, perdón, es ser paz. Cuando uno no tiene ningún problema, cuando uno está relajado, cuando uno puede ver la vida, ver la familia, ver, no sé, las cosas de otra manera, y esté en paz, uno es feliz. Y yo estos días he estado descansando con mis hijas y la verdad es que estaba tan tranquila y me sentí en paz y eso me hacía sentir feliz, me hacía sentir feliz porque veía a mis hijas contentas y no estábamos así a lo mejor en una fiesta ni mucho menos, sino que en el hecho de sentir que en esos momentos no teníamos ningún problema. Eh, la paz que da el mundo no tiene nada que ver con la paz que puede darnos Dios. Es una paz sosegada, una felicidad sosegada, no es una felicidad llena de ruido, no sé, de multitud, es otro tipo de felicidad la que nos da el Señor. Y si bien es cierto, enfrentamos problemas, cuando estamos tomados de su mano, sabemos los que somos sus hijos que es distinto porque si bien es cierto nos preocupamos, no nos volvemos locos como el mundo se vuelve de repente
tratando de solucionar las cosas. Tenemos un Dios poderoso, confiamos en Él y sabemos que todo lo que Él permite para nuestras vidas es lo mejor y sabemos que Él nos ayudará a salir, ¿cierto?, de ese problema en algún momento, aunque lo veamos todo negro. Es distinto cuando estamos con Dios. Ujú. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está el texto bíblico, entonces, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, no, les habla claramente, hermanos, a los discípulos, pero primero les hablaba en símbolos, no entendíamos. Queremos que nos hables claramente. Les habló claramente, dice, ahora sí entendemos, señores. Y así pues les habló todo acerca del Espíritu Santo, les habla, hermanos, acerca del Espíritu Santo. Que Él les debe guiar y todo ello no logran entender. Entonces estas cosas les he hablado, dice, ¿para qué? Para que en mí, o sea, en Jesucristo, tengan pues paz. Paz en mí. ¿Y quién es Jesucristo? Es nuestro Salvador, pues es el Hijo de Dios, es Dios mismo, pero en carne, pues hermanos. Entonces en Él podemos tener. Dice todavía, en el mundo tendrán aflicción. Estamos en este mundo, hermanos, dice, en este mundo habrá pues, tendrán aflicción, dicen. Pero en medio de esa aflicción dice, pero confíen, pues, yo he vencido al mundo, dice. No, confíen. La palabra clave aquí, hermanos, es confíen. Yo he vencido al mundo. Hermano, hermana, podríamos estar de repente en la cama muriéndonos. Ay, estoy ya, mi último día de vida. ¿Sí? Pero el cristiano, hermanos, que está con Jesús, escucha su palabra, tiene paz. No, en este mundo pueden estar pasando aflicciones, guerras, terremotos, todo lo que sea, hermanos, pero hermanos, uno confía en Dios. No, yo tengo mi Dios todopoderoso, no importa, moriré, lo que sea, pero el asunto es acá, ¿no? Yo tengo paz, paz, ¿no? O felicidad, como dice en la otra versión, hermanos. ¿Por qué? Porque estoy confiando en quién, en el Señor Todopoderoso, hermanos. Ya el que guíe la vida, ¿no? Si vamos a vivir un día más, amén. Y si vamos a descansar, amén también, pues. Así el Señor ha vencido a este mundo. Dice, yo he vencido al mundo. Es nuestro hermano mayor también, ¿no? Entonces, ustedes confíen, confíen, dice, ¿no? Confiemos. No hay que dudar, hermanos, porque la duda nos da tristezas. Estamos ahí, no sabemos qué hacer, hermanos. Confiamos en Dios, Dios que guíe pues nuestra vida. Y es así, cuando está guiando, hay paz, hay felicidad, hermano. Y eso sí, para todos, hermanos, ¿no? Ahí está, hermanos, entonces el texto para memorizar, hermanos. El Señor hablándonos nos está diciendo que todo lo que nos habla, pues, es para que tengamos paz. En este mundo tendremos aflicciones, pero confíen, hermanos. Usted está en el Señor y dice aquí justamente, hermanos, providencia. El comentario dice, providencia, ¿qué es? Es el término utilizado, hermanos, para describir, ¿qué cosa? La acción de Dios en el mundo. Entonces ahí está, ¿qué significa providencia? ¿Ah? Cuando decimos providencia, quiere decir es el actuar, la acción de Dios en este mundo. Está trabajando el Señor buscando la salvación de todos los seres humanos. Claro que nosotros, como tenemos libre albedrío, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Porque el Señor nos va llamando, y si escuchamos y hacemos caso a lo que nos llama, a lo que nos dice, entonces, hermanos, qué felicidad, ¿no? Hay paz. Entonces, el Señor providencialmente está actuando, hermanos, para todos, ¿no? Tocando corazones. Bueno, entonces eso es la providencia. Dice el comentario, la forma en que pensamos, hermanos, acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia, hermanos, en cómo nos relacionamos con Él y con los demás. Así que, hermanos, el asunto es entender justamente esta providencia de Dios, cómo es que Dios está actuando. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo pensamos acerca de la providencia de Dios? Entonces, eso va a marcar, dice, diferencia. El entendimiento de esta palabra, hermanos, providencia, va a marcar diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás. No sé si alguien quiere comentar acá.
Claro, podemos conocer teóricamente, hermanos, toda la Biblia, predicar y todo, pero si nosotros no nos relacionamos con el Señor, no nos agarramos de su mano, no confiamos en Él, ¿de qué sirve todo el conocimiento de la Biblia, hermanos? No sirve de nada. Seguimos preocupados, seguimos lamentando nuestra suerte, dando pena a los demás, siendo cristianos y aún pastores de iglesia, teólogos, doctores de la ley, no sé. Hermanos, eso es lo que pasa. Entonces, ahí está. Aquí dice, hay una diferencia, ¿no? De los que van a entender respecto a lo que es la providencia de Dios. Tal vez aquí, hermanos, cabría un ejemplo. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba muy preocupado, hermanos, por su salud segura. No sé si era espiritual o física. Muchos dicen una y otra cosa, dicen, pero tenía un problema. ¿Qué le causaba, o sea, dificultades, problemas, ¿no? O digo, molestia tenía el apóstol Pablo. Y rogaba, clamaba a Dios, por favor, quítame esto, Señor, quítame esto. Y nada, ¿no? Nada, hermanos. Entonces el Señor le dio respuesta, pues, a Pablo. Le dijo, mira, Pablo, ¿no? Bástate con mi gracia, dice. Bástate con mi gracia. Ya, yo te estoy dándote mi gracia. Ahí está la providencia, pues, hermano, ¿no? Bástate mi gracia. Mi poder, mi poder, mira, Pablo, mi poder se manifiesta, pues se va a manifestar o se manifiesta mi poder en tu debilidad, justamente en ese problema que tú tienes. Ahí es donde se manifiesta mi poder, dice, ¿no? Mi poder. Entonces, hermanos, acá justamente hay que entender eso de la providencia de Dios, el actuar de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Tú tienes que experimentar, hermano, hermana, lo que Dios está haciendo. No teóricamente no crees, pues no, entonces, pero ahí conoces, pero no crees. Entonces estamos lamentándonos, pues, hermano. Ahí, cuando tú tomas, no, o sea, realmente esa confianza implica que tú no, tú haces las cosas. Por otro ejemplo, hermanos, es de que el pueblo de Israel tenía un problema grande, una preocupación. Iban a morir, hermanos. Ahí estaba el mar rojo y detrás de ellos estaba, pues, hermanos, el ejército de los egipcios que los iban a matar. Están preocupados, lamentando su suerte. Mejor hubiésemos quedado en Egipto, ahí hubiésemos muerto, ahí nos hubiesen enterrado, acá nos van a matar y nuestro cuerpo nos se lo van a comer las aves. No podían escapar a ningún sitio, hermanos. Por un lado está el cerro, por otro lado también, el otro lado está el mar y detrás están los lamentando, hermanos. Ellos habían conocido a Dios, habían visto las 10 plagas en Egipto, cómo Dios les ha sacado todo. Pero entonces, hermanos, ¿por qué lamentaban? ¿Por qué están sufriendo, preocupados? ¿No? ¿Qué no harían ahí, hermanos? Reclamaban a Moisés, ¿para qué nos has sacado? ¿Para qué nos has traído? No estábamos bien allá, hacían, o sea, esclavos estábamos bien, ¿para qué nos has traído? Hermanos, aquí viene pues la providencia, hermanos, que Dios está, pero el pueblo no estaba con Dios, ¿no? No experimentaba, ¿no? La bendición de Dios. Moisés también ahí se puso pues segura de rodillas y clamó a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces Dios como que le dice, no, ¿por qué me molestas? Oye, Moisés, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces ahí, hermanos, había que entender la providencia de Dios. Tú sigue adelante, ¿qué te pasa, Moisés? Le dice, ¿no? O sea, confía. Entonces, hermanos, miren, cuando ahí está con la vara que tenía, así, da pues el primer paso ahí al mar, hermanos, el mar se abre. Cualquier problema que tengamos, hermanos, cuando tú confías en el Señor y haces las cosas que Dios dice, olvídate de todas las cosas del Señor, ya abre el mar, hermanos. Ahí está la providencia de Dios, está puesto ahí, solamente tenemos que confiar en el Señor. Entonces, por eso dice ahí, la forma en que pensamos pues acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y también con los demás, pues hermanos, ¿no?
y en cómo pensamos acerca del problema también del mal. Sí, pues vivimos en un mundo todavía que, aunque ya somos vencedores con Cristo, pues todavía hay un tiempo, ¿no? Una etapa todavía última, ¿no? Sobre todo para nosotros, las pruebas para salir airosos, pues con la confianza que estamos estudiando, ¿no? Aceptando, ¿no? Esa providencia de Dios que está presente. Dios no nos abandonó, hermanos, ¿ah? No se ha alejado, como pues, uno puede estar pensando, ¿no? Entonces, los cristianos, hermanos, tienen, dice aquí, diversas concepciones acerca de la providencia divina. Algunos creen que Dios ejerce su poder de tal manera que determina que todos los acontecimientos sucedan tal y como suceden, y que incluso decide quién se salvará y quién se perderá. Miren, hermanos, lo que dice también este concepto, ¿no? Que muchos están pensando así. Ya Dios decide, ¿no? ¿Quién se va a salvar y quién? Pero no es correcto eso, pues no, hermanos, porque la Biblia dice, el que perseverare, ese será salvo. Hermano, si todo el mundo perseveramos, todos somos salvos, pues hermanos. Ahora también dice, de tal manera yo les amo, nos dice el Señor. Yo he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que crea en mi Hijo, pues tenga vida eterna, no se pierda. Entonces aquí entra el libre albedrío, ¿no? De creer, de elegir, hermano, de confiar, ¿no? Entonces, no es que Dios ya ha decidido, ya tú te salvas, tú te pierdes. No, hermanos, la salvación es para todos los que creen, los que confían, hermanos, para los que Hermano confían. Jesús, Sí, por favor, hermano. hay una cosa que, la que nosotros tenemos que pensar. Yo, por ejemplo, yo siempre suelo decir de que tenemos que dejarlo todo en las manos de Dios porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Eh, en ese contexto, nosotros, cuando creemos que Dios puede hacerlo, claramente Él puede trabajar en nuestras vidas porque le estamos dando el acceso, es decir, permitimos que Él actúe en nuestras vidas por fe, porque estamos creyendo. Si hay algo que tenemos que tener en claro todos es que somos pecadores. Y este cuerpo de muerte que, como dice Pablo, ¿cierto? Esta carne siempre quiere hacer lo malo, siempre tiene esa tendencia. Es decir, si nosotros, hermanos, no estuviéramos con Dios, estaríamos siempre haciendo lo malo. O sea, de hecho, incluso estando con Dios, tenemos esa tendencia a pensar mal o a decir algo que no debemos o a hacer algo que no es correcto, eh, aunque tratamos de no hacerlo, ¿cierto? Pero porque está esta cosa en nosotros, está tan arraigado. O sea, va a haber un momento en que vamos a ser transformados y en que ya no va a haber más pecado. Por eso no hay ningún justo, ni uno solo, dice el Señor. Todos somos pecadores. Está nuestra tendencia siempre, siempre queriéndonos llevar al mal. Y Dios actúa en nuestras vidas, pero cuando nosotros lo dejamos, a ver, yo quiero compartir algo con ustedes aquí del espíritu de profecía. Y dice así, dice, Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento. Nosotros le permitimos al Señor actuar en nuestra vida. Dice, sino que cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Es decir, nosotros tenemos, había alguien que decía así, dos lobos, el hermano Marcelino me parece que decía, ¿cierto? Y depende al que alimentemos mejor, ¿cierto? Eso es el que domina nuestra vida, el bueno o el malo. Entonces, nosotros debemos alimentar, ¿cierto?, al que está pegadito con Dios siempre. Dice que nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en vez de oraciones, solo podía pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás ni a las flaquezas de su propia naturaleza. Hermanos, si nosotros no
no hacemos ese pacto con Dios de que Él nos ayude, nosotros estamos siempre a expensas del enemigo. Pero Dios no nos obliga, como dijimos antes, ¿cierto? Él nos da ese libre albedrío y solamente con nuestro consentimiento es que Él nos puede liberar de las garras del enemigo. Muy bien, hermanos, ¿no? Tal vez otro ejemplo también, hermanos, y hay varios ejemplos, ¿no? Y en realidad serían todos los ejemplos que están en la Biblia, pues, hermanos. Hermanos, la palabra clave es hacer, hacer. Nuestra creencia, así como en este caso la providencia, no se entiende bien, uno piensa, ¿no? Y así pues Dios está, sí, Dios está actuando, pues, ¿no, hermanos? Pero para que nosotros visualicemos ese actuar en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer, hacer. La fe es hacer. La fe no que no hace es muerta en sí mismo, está muerta, hermanos. A ver, por ejemplo, los 10 leprosos que se acercaron a Jesús eran una enfermedad pues incurable, hermanos, la lepra en ese tiempo. Entonces ellos pidieron pues no la sanidad a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no les sanó pues inmediatamente, simplemente les dijo, ya vayan, no ante el sacerdote, me parece que les envió, o que se lavaran también, no, no sé en qué lugar. Y estos 10 hermanos obedecieron, pues hicieron, o sea, hay que hacer, 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 hermanos, porque a eso nosotros no hacemos, no puedo hacer, no, hay que hacer, no, hermanos. Entonces, cuando fueron, y en el camino mismo creo ya estaban sanos, completamente sanos, hermanos, de los cuales uno incluso volvió y agradeció, pues, ¿dónde están los demás? Dice que no se han sanado los 10. Entonces otros alegres, felices, ya no regresaron ante el Señor. Pero uno sí regresó y esa es la clave también, pues. Uno tiene que, hermanos, lo que estoy tratando de hacer, lo que nos está enseñando la lección es de que hay que actuar, no hay que cruzarse de brazos, porque si nos vamos a cruzar de brazos así como los israelitas, vamos a estar quejándonos contra uno y otro, hasta contra nosotros mismos, que tantas cosas vamos a estar así, lamentando nuestra suerte, todo, a pesar que uno conoce, ha visto el poder de Dios y tantas cosas, pero ahí vamos a estar así como los israelitas estaban así. Entonces, hermanos, pues Dios les dice, hagan, 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 no estén ahí, qué cosa, no, no estén molestando, ¿no? Ahí clamando, orando y tantas cosas. Ahora me hacen, y que no hacen. Quieren de todo, pero yo estoy dispuesto a darles todo, pero ustedes no hacen, pues, no, sea, no creen, no confían, pues ustedes están ahí, siguen lamentándose. El que hace, hermanos, pues sale adelante, ¿no? Entonces ahí sucede el milagro, pues, hermanos. Sucede el milagro cuando uno confía, o sea, hace las cosas que Dios dice, hace, no se cruza de brazos. No importa, te vas a morir hoy día, pero no importa, haz. Déjalo eso en las manos de Dios. Si Dios quiere, pues nos da un día más de vida o descansaremos. Pero el asunto es hacer, hacer. Es Dios es realmente el médico, los médicos, juez de los jueces, que todo todopoderoso, creador, recreador, que perdona los pecados, todo, hermanos. Qué difícil hay para Dios. No hay nada imposible para Dios. Tú haz nomás, hermano, y tenemos la vida eterna, porque eso es esa confianza a la cual nos está diciendo hacer, hermanos. No nos olvidemos eso, hermanos, ¿ya? Bueno, continuamos, hermanos, dice aquí, según este punto de vista que habíamos estudiado aquí, hermanos, ¿no? De que Dios ya ha determinado quiénes son salvos, quiénes se van a perder. Eso es equivocado, pues no es así. Todo aquel que confía en el Señor, pues ese es salvo, pues hermanos, ¿no? El que hace. Entonces, según este punto de vista, hermanos, que estamos diciendo equivocado, ¿no? De que Dios determina quién se va a salvar, quién se va a condenar. Según este punto de vista, las personas no son pues libres de elegir otra cosa. Es como que Dios ya ha elegido, entonces ya no puedes tú elegir. Entonces está pues, equivocado ese concepto de libre albedrío. Repito, según este punto de vista, las personas no son pues libres de elegir otra cosa que no sea lo que Dios decreta, ¿no? Ya decretó, así que ya, pues, a veces uno ya no hace las cosas. No, es para todos la salvación, para todo el que confía, para el que cree, para el que hace, ¿no? De hecho, quienes creen en esta manera, hermanos, dice aquí, creen en esta manera, argumentan, ¿no? Que incluso los deseos humanos están determinados por Dios. Son errores, ¿no? De concepto del libre,
o digo, de la providencia de Dios, pues hermanos, ¿no? Entonces, no es así, hermanos, ¿no? Todo está, hermanos, en que nosotros confiemos en Dios. Si confiamos en Dios, pues, hermanos, aunque no nos guste algunas cosas que Dios nos dice, haz esto, o come esto, o no comas esto, o anda esto, mira esto, o escucha esto. Bueno, si confiamos, lo hacemos, pues, aunque sea difícil, no interesa, hermanos, ¿no? Eso es el hacer. Entonces tú te beneficias pues de todo lo que es. Mira, el ladrón en la cruz mismo, hermanos. Era un criminal, pues hermanos, un asesino, él reconoce, ¿no? Yo soy ladrón, dice, ¿no? Pero este Jesús no es ladrón. Entonces reconoce que es Salvador, dice, Señor, acuérdate de mí, ¿no? O sea, cuando tú vengas en tu reino. Ahí está, ha confiado en Dios, pues, en la hora de su muerte. Y el Señor le ha dicho, ¿no? Que le prometió pues ese día, ¿no? Que estaría con él en el reino de los cielos, ¿no? Entonces uno tiene que confiar, o sea, confiar, hermanos, es hacer. No es cruzarse de brazos y así, sino hay que hacer, ¿no? Entonces, en contraste, hermanos, la sólida evidencia bíblica muestra que Dios no determina todo lo que sucede, sino que, dice, concede a los seres humanos libre albedrío, ¿no? Hasta el punto de que ellos y los ángeles pueden elegir, pues hermanos, actuar directamente en contra de la voluntad divina. O sea, tenemos pues hermanos, ¿no? Libre albedrío. Así que hermanos, hay un punto, como dice aquí hermanos, un punto, ¿no? En el cual, hermanos, nosotros o los ángeles, cualquier ser creado, ¿no? Por Dios, tiene esa libertad, ¿no? De elegir, ¿no? De elegir. Y más que todo, hermanos, para la vida eterna, nosotros, los seres humanos, tenemos que elegir. Hasta los ángeles, hermanos, pueden elegir ir en contra de la voluntad de Dios, por el libre albedrío. Y eso lo hizo, pues, Lucifer, hizo también tercera parte de ángeles, no fueron engañados, ¿no? Por Lucifer, ¿no? Y ahí la rebelión y que ya, bueno, terminó este conflicto, ya venció nuestro Señor Jesús y todo. Pero hay un breve tiempo más, ¿no? Antes de la venida de Jesús. Y esto, bienvenido, ¿no? Para cada uno de nosotros que estamos en esta sala, que todavía estamos en medio de ese conflicto, porque hay que decidir, pues hay que confiar. Tenemos la oportunidad de confiar en medio de todavía de estos últimos momentos que Satanás está atacándonos, ¿no? A los hijos de Dios, para ya concluir, ¿no es cierto? Este juicio que se está realizando ya se va a concluir, ¿no? Se va a determinar, ¿no? ¿Quiénes son los salvos, no? Y quiénes no. Esto en función a la libre decisión de cada ser humano. La historia, hermanos, de la caída, la historia entonces del pecado, la historia del mal, es una expresión dramática y trágica de los resultados del mal uso del libre albedrío. Eso hemos estudiado esta semana que ha pasado. Entonces, la caída de nuestros primeros padres, hermanos, ha usado mal nuestros primeros padres, mal el libre albedrío, ¿no? El enemigo les ha engañado, pues les ha hecho caer. Y ahí estamos, ¿no, hermanos? ¿No? Alguien decía anoche, estamos repasando la lección, ¿no? Un consejo de maestros. Y decía, cuando lleguemos allá en el cielo, le vamos a jalar de la oreja a esta Eva, le vamos a decir, Eva, ¿por qué has caído? Mira, ¿dónde nos has metido en tantos problemas, ¿no? Así le llamaremos la atención a Eva, estaban diciendo así. Bueno, han decidido pues mal nuestros primeros padres, hermanos. Y lógicamente ellos, alguien también decía, pero también Eva nos va a decir a nosotros, ¿y ustedes por qué han seguido, a pesar que han sabido a través de la Biblia que no debían hacer, y por qué ustedes han seguido lo mismo? ¿Por qué? También nos llamará así, bueno, hermanos, ahí hemos estado pues repasando la lección. Bueno, entonces la historia, hermanos, de la caída, del pecado, de todo eso, hermanos, y del mal, ¿no? Es pues la expresión dramática y trágica de qué? Los resultados, hermanos, del mal uso del libre albedrío.
El plan de salvación, hermanos, fue instituido pues para remediar la tragedia, hermanos, causada por esa mala decisión. Ahí está el plan de salvación. Ya el problema está resuelto, pues, hermanos, y hay que unirse nada más a los vencedores, que es Jesús y todos los que tienen fe, hermanos, no los que confían en el Señor. Esa es la introducción, hermanos, de nuestra lección de escuela sabática. ¿Alguien quiere hacer pregunta? ¿Alguien quiere comentar? Bienvenido, hermanos, vuestra participación. A ver, hermanos, ¿alguien desea preguntar, participar, hermanos? Toda esta semana estaremos estudiando acerca de este tema, pues, hermanos, ¿no? A ver, hermano, hermana, bueno, tal vez en el tiempito que falta, hermanos, como tenemos también comentarios del Espíritu de Profecía, vamos a darle una lectura, hermanos, ya, para aprovechar el tiempo, pues, ¿no? Dice así, hermanos, el comentario del Espíritu de Profecía. El trato de Dios, hermanos, con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Claro. Nosotros tenemos que dar testimonio, pues, hermanos, ¿no? De cómo Dios está actuando en nuestra vida. Debemos dar testimonio. Cómo nos trata Dios, cómo está tratando Dios. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino. O sea, Dios siempre ha estado aconsejando, orientando a este pueblo de Israel, hermanos, ¿no? A fin de que no olvidasen, pues, la historia pasada, hermanos, ordenó a Moisés que inmortalizase, hermanos, esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñarles a sus hijos. ¿Qué les parece, hermanos? Miren, o sea que Dios ha ordenado, ¿no? Les dice, ¿no? Yo estoy recordando en Deuteronomio 6, creo que es, a los papás decían, ¿no? Al amanecer, al levantarse, enseñen a sus hijos mis mandamientos. En el camino, cuando vayan con vuestros hijos, enseñen mis mandamientos, graben en su mente, ¿no? Al acostarse también, en vuestras paredes, en todo, ¿no? Y aquí está diciendo, hasta en los cantos, hermanos, todas las cosas como el actuar de Dios, cómo actúa, su amor, su misericordia, su justicia de Dios, en los cantos, hermanos, ahí está en los salmos, por ejemplo, hay que inmortalizar eso, ¿no? ¿No? A fin de que los padres pudiesen enseñarlos a sus hijos, dice, pues, hermano. Y justamente escuchaba un testimonio anoche, hermanos, y alguien decía, hermanos, dice, yo tengo mis hijos, hijas, hijos, y así que una de mis hijas me dijo, mamá, en esta, creo que son, carnaval está llegando, hermanos, voy a bailar en los carnavales, ¿no? Así que mamá, voy a ir. Y la mamá siempre decía, ¿qué? Soncer, estás pensando esto, aquello, ¿no? Y hasta que la mamá en un determinado momento cambió, dijo, hijita, puedes hacer lo que quieras, anda, corre a bailar, que esto, sí, corre. Entonces, ya la hija ya no molestó, se fue a practicar, ¿no? Una noche, otra noche, y al final regresa y dice, no, mamá, para que tú sepas bien, yo sé a dónde meterme, ¿no? En qué lugar estar. Yo sé reconocer el lugar donde debo estar, así. Así que no voy a bailar, le dice a su mamá. No, yo no voy. ¿No? O sea, ella, no, para ella no es ese lugar. Entonces, hermanos, ¿por qué esa hija respondió así? Porque de niña su mamá a sus hijos no, la mamá ha enseñado, ¿no? Le ha comprado folleto, escuela sabática, todos los materiales, todo le ha enseñado, todo de pequeño, todo han estado en la iglesia, sí, pero después de jóvenes se apartan los hijos, pues, ¿no? Pero hermanos, lo que no se olvidan, pues como dice la Biblia, instruye a tus hijos en su niñez, cuando sean viejos, no se van a apartar, van a volver. Tienen principios, pues, hermanos. Entonces, eso es y por eso es que Dios está diciendo, pues, a tus hijos, hermanos, enséñales con la providencia de Dios que se ha hecho, ¿no? En todo lo que ha actuado Dios, que se inmortalice eso también en los cantos y en todo. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos.
pues, ¿no? Y así tiene que ser. Bueno, habían de, hermanos, de levantar monumentos recordativos bien pues a la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen, ¿no?, acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia, ¿no? Mamá, papá, ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Entonces, hijo, esto ha pasado así, Dios ha actuado, ha hecho, entonces, y así se cuentan las historias bíblicas, ¿no? Y todo esto también papá y mamá hoy en día, pues a través de su folleto Escuela Sabática, como nosotros estudiamos de adultos, también los niños tienen, los pequeñitos de 0 a 3 años tienen cuna, un folleto, hermanos, que ellos también pueden estudiar, ¿no? O sea, prácticamente aquí la mamá es la maestra, pues, ¿no? O papá entonces va repitiéndole algunas cosas. Están entendiendo los niños, incluso cuando están en el vientre, hermanos, los niños ya están entendiendo, todos están escuchando, ya. Entonces, hermanos, así es la educación. Entonces, hermanos, en la lección que hemos estudiado, pues lo importante es, pues, ¿no?, educar a los hijos, o sea, enseñar a tomar, a usar bien el libre albedrío, a tomar buenas decisiones bajo los principios correctos. Enseñar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Porque hoy en día, hermanos, como alguien decía, un hermano decía, ¿no? Es psicólogo y él trabaja ahí, ve los casos y dice, tal vez el 99% de la humanidad, hermanos, ¿cómo educa a su hijo? ¿En dónde van? Que sea un buen ingeniero, que sea un médico, que sea esto. No, no, no está mal, pero no le enseña pues a tomar buenas decisiones, usar el libre albedrío correctamente. No le enseña la palabra de Dios, no le enseña. Entonces, ¿de qué sirve pues un buen ingeniero, un buen médico y todo eso? Y se va a perder, va a tomar malas decisiones y se va a perder. Entonces, en la educación, hermanos, yo creo que lo básico, ¿no?, es enseñar a usar el libre albedrío bien a los hijos, desde pequeñitos, enseñarles que ellos aprendan a tomar sus decisiones correctamente, ¿no? Bueno, así eran recordados, dice, el trato providencial, pues no, y la señalada bondad y misericordia, hermanos, de Dios manifestadas en su cuidado y en la liberación de su pueblo, pues. Entonces así aprendían, pues, los niños, ¿no? En el pueblo de Israel también así. Caso, por ejemplo, David, él, por ejemplo, aprendió de la educación que le dio sus padres y él decía, no, Jehová es mi pastor, decía. ¿No? Decía, es mi pastor. Y era una experiencia de él, hermanos. No es una cosa, palabra nada más, sino era una vivencia de verdad, pues, porque Dios le ayudaba a vencer a los osos, a los leones, mataba con su mano. Y miren cómo lo mató al gigante Goliat. Porque él vivía con Dios, pues, tenía una experiencia, eso aprendido de pequeño, entonces él confiaba, pues no era teoría nada más para él. Entonces Dios manifestado en su cuidado, dice en la liberación, se nos exhorta, hermanos, a traer a la memoria los días pasados, en los cuales, pues, hermanos, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, dice Hebreos 10:32. O sea que, hermanos, tenemos que recordar, pues, la providencia, cómo Dios ha actuado, su misericordia, su amor, su justicia. Eso hay que recordar. Hay que recordar. Y eso nos ilumina para seguir también nosotros, seguir adelante, hermanos. En otra versión dice, pero recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron pues una gran lucha de padecimientos. Así que, hermanos, hay que recordar, pues, ¿no? También cómo Dios nos ha guiado en el pasado, cómo Dios nos ha guiado. Y hay que seguir adelante, pues, hermanos, así. No desconfiar. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Así es, hermanos, así es, hermanos. Dios está haciendo prodigios. Es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia, pues, pasada de la causa de Dios, hermanos. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Claro, con todo gozo y ánimo, alabarle, yendo a la iglesia, cantar los himnos del himnario, con gozo y alegría, entendiendo las palabras, viviendo también, pues, no los cantos, no cantar letras muertas, no. Entonces, así, hermanos.
¿Qué más dice, hermanos? El Señor nos revela su voluntad de tres maneras. Dice, mire, su voluntad nos revela de tres maneras. Para conducirnos y capacitarnos para conducir también a otros. Entonces ahí está la voluntad de Dios, se nos revela, hermanos, para que nos conduzcamos, para que sigamos, caminemos, ¿no? Por el camino, ¿no? Correcto que es Cristo. Y así nos capacita también para conducir a otros, para enseñar a otros. Oye, amigo, amiga, este es el camino, aquí, esto hay que hacer, ¿no? Hay que también nos que está capacitando. ¿Cómo es posible distinguir su voz de la de un extraño, hermanos? ¿Cómo puedes distinguir la voz de Dios de la voz de un extraño, hermanos? ¿Cómo es posible distinguir la voz de un falso pastor también, no? Pues hay tantos falsos pastores hoy en día que el Señor ha dicho vendrán falsos Cristos, falsos profetas, o sea, falsos pastores, ¿no? ¿Cómo distinguir, dice, la voz de un falso pastor? Dios, hermanos, nos revela su voluntad en su palabra, las sagradas escrituras. O sea que la base está, hermanos, un escrito está. Jesús también se defendió del diablo, falso pastor el diablo. Hermanos, con un escrito está. Dice, no, a ver, si tú eres hijo de Dios, transforma pues esas piedras en pan. A ver, entonces, si eres, demuéstrame si eres hijo de Dios. Quería hacerle dudar que es hijo de Dios. Pues el Señor, escrito está, le dicen, ¿no? El hombre no va a vivir solamente del pan, ¿no? Sino también de la palabra de Dios. Así está escrito, se defendía así, ¿no? Lo llevó a la parte alta, le dice, lánzate de acá. Escrito está, el diablo también usa la escritura, el falso pastor, el diablo, ¿no? Y dice, no, entonces los ángeles te van a agarrar en su mano y tu pie no va a tropezar. Así está escrito, mira, ahí está, y está escrito, hermanos. Pero le está diciendo, si eres hijo de Dios, lánzate. Se quiera hacerle dudar de que es hijo de Dios. La duda es pecado, pues, ¿no? Y Jesús, ¿qué ¿No dice, has no? Es visto? escrito está, le dice, ¿no? Termina escrito está, le dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. Le dicen en su cara, ¿no? Al diablo que es un falso pastor, ¿no? Sí, hermano Marcelino, buen día. El diablo usa la palabra, pero no lo usa todo, pues lo dicho, así como en el Edén usó la palabra de Dios. Con que Dios los ha dicho. Está usando la palabra de Dios. Dios le dijo una cosa, pero el diablo le dice, torciendo esa verdad que dijo Dios. Dios le dijo, puedes comer de todo árbol que comes, menos de este. Y el diablo le dice, así que con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol de la... ¿Ves? Como tuerce la palabra de Dios. Igualito le dijo en el desierto a Jesús, eh, el escrito está en la Biblia de que a sus ángeles mandará para que te guarden, para que no tropiece en piedra, pero oculta cuando dice en todos tus caminos. Y los caminos de Cristo no es obedecerle a Satanás, sino a Dios. Esa partecita lo oculta y no nos damos cuenta por qué Jesús no lo usó para explicarnos esa parte, pero tenemos que investigar, pues ocultó esa parte en todos tus caminos. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues no, el enemigo usa la Biblia, pero no lo usa como debe ser, ¿no? No, como dice el Señor Jesús, no. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero dice que, no, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios no pasarán, es eterno. Así que, hermanos, pero el falso pastor enseña, no, ya no hay que obedecer el sábado, eso era para los judíos. ¿Acaso Adán y Eva eran judíos que ellos guardaban sábado? No eran, pues si Dios ha establecido en la creación. Entonces ahí está, ¿no? Entonces siempre tratan de hacer ver, no, es que ha resucitado ese día, por eso ahora guardamos. Entonces ahí están los falsos pastores enseñando, pues así, ¿no? O sea, el diablo los usa, pues, ¿no? A quien sea también nos puede usar, hermanos, sí, para tergiversar, ¿no? La palabra y enseñar mal nos puede usar a nosotros también, ¿no? Pero tenemos que, nosotros como los bereanos tenemos que ser, hay que comprobar, pues, en la Biblia, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice en la Biblia eso lo que estás diciendo, hermano, hermano? ¿Dónde dice que hay que guardar domingo? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice eso? A ver, no hay, pues, no hay.
¿no? Dice que hay que guardar sábado, no dice domingo, ¿no? Y así uno tiene que, con escrito está, pues escrito está, ¿no? Escrito está, ¿no? Que los que me aman van a guardar mis mandamientos, escrito está, hermanos. Bueno, Dios nos revela su voluntad, entonces, hermanos, en su palabra, en un escrito está, ¿no? En las santas escrituras, hermanos. Así vamos a darnos cuenta del falso pastor, de la voz del falso pastor, ¿no? Su voz se revela también en sus actos providenciales. La voz de Dios también se está mostrando, hermanos, en los milagros que está haciendo, pues, hermanos, en nuestras vidas, en tu vida, hermano, cuando tú haces lo que Dios dice, está sucediendo los milagros. Dios está haciendo milagros cuando tú haces. Cumples tu responsabilidad en la iglesia si eres Ministerio de la Mujer, actividad misionera, escuela, ¿sabes? No sé qué cargos te han dado, diácono, diaconisa. Tú haces todo con todas las ganas, lo que tú tienes. O vamos todos, pues, también a compartir la palabra. Entonces, ahí suceden los milagros. Cuando hacemos. Eso es confiar en Dios. Bueno, continuamos. Y dice aquí, su voz se revela también sus actos providenciales y le reconoceremos, pues, si nos separa, dice, y la reconoceremos si no separamos, dice, nuestras almas de Él. Claro, o sea, tenemos que agarrarnos fuerte del Señor, ¿no? Siguiendo, o sea, no hay que seguir pues nuestros propios caminos, dice, ¿no? No separa, no separamos nuestras almas de Él, siguiendo nuestros propios caminos. O sea, no debemos seguir nuestros propios caminos, pues, ¿no? A veces de repente tenemos ideas, nosotros, nuestras ideas, pero ¿qué tiene que ver nuestras ideas, hermanos? Hay que dejar de lado nuestras ideas. La idea de Dios es la que vale. Eso hay que hacer, ¿no? Actuando conforme, pues, de repente a nuestra propia voluntad, hermanos, eso está mal, y siguiendo los dictados de un corazón no santificado, así es, pues somos pecadores, y inclinados al mal somos, y entonces queremos hacer cosas así que a nuestra carne le gusta, pero no, pues, no. Hasta el punto, dice todavía, dice aquí, en que nuestros sentidos se han confundido de tal manera que las cosas eternas no se disciernen y nos olvidamos de las cosas eternas y damos mal uso, ¿no? Al libre albedrío. Y la voz de Satanás está, pues, está tan disimulada, hermanos, que se acepta como la voz de Dios, ¿no? Satanás no se hace notar, pues te engaña, es como un cheque, parece idéntico, ¿no? Verdadero, pero es falso, pues cheque, ¿no? Así, el Satanás está actuando como si fuera, pues, el pastor verdadero de la iglesia, pero es falso pastor, pues, hermanos. Entonces hay que darnos cuenta, hermanos, no con un escrito está. Hay que estar en comunión con Dios, pues, hermanos. Otra de las maneras en que se escucha, hermanos, la voz de Dios, hermanos, es mediante las apelaciones de su Santo Espíritu que impresiona el corazón y luego se manifiesta pues en el carácter, hermanos. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, está trabajando arduamente, ¿no? Día y noche a través de nuestra conciencia, hermanos, nos está apelando, nos está llamando la atención, nos está corrigiendo una y otra cosa, hermanos. Entonces está impresionando en nuestros corazones, ¿no? Para que nuestro carácter pues sea el correcto, hermanos, ¿no? Entonces ahí está. La voz de Dios vamos a escucharlo a través también del Santo Espíritu. Que el Santo Espíritu, pues, también pues es la manifestación de un escrito está, se guía pues por la palabra del Señor. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los jóvenes y de sus mayores también. ¿Sí o no, hermanos? Hay dificultad, ¿sí o no? Cada día hay, ¿no? Que se siembra pues en el camino de los jóvenes y también de los mayores, de nosotros, hermanos. Los que quieran vivir con paciencia, amor y gozo, ¿qué debemos hacer, hermanos? Orar. Tenemos que orar, nos dice. Hay que orar, hay que orar. Será únicamente obteniendo la ayuda de Dios cómo podremos obtener la victoria sobre nosotros mismos. Entonces, hermanos, con la ayuda de Dios solamente y únicamente con la ayuda de Dios vamos a tener victoria, hermanos, no por nosotros mismos. Así que, hermanos, ahí está el comentario. Seguimos todavía. Dice, cada mañana, como lo estamos haciendo, hermanos, dice, consagraos a Dios con vuestros hijos. Así que, hermanos, si los hijos son pequeñitos, seguramente obedientes van a salir con ya estudiamos, oramos, cantamos y así.
Los hijos adultos ya, pues, otros ya se han casado, se van, otros ya, cada uno ya está haciendo, ¿no? A veces si hay que, todavía están hijos grandes, ¿no? En la casa, por lo menos en el desayuno, no, mm, una oración y un versículo, hermanos, no un consejo de repente, ¿no? Mientras se toma el desayuno. Entonces ahí dice, cada mañana consagraos pues a Dios con vuestros hijos, ¿no? No contéis con los meses ni los años, no os pertenecen, hermanos, no nos pertenecen los meses, los años, ¿no? ¿Qué nos pertenece entonces? Dice aquí el comentario, hermanos, solo el día presente es vuestro. O sea, este día nomás es de nosotros, hermanos. Ya lo que venga pasado mañana, no sé, eso no nos corresponde, dice, ya Dios dirá, de repente es el último día, hay que vivir como es sea nuestro último día, hoy día. Solo el día presente es vuestro. Durante sus horas, dice, estas horas que estamos ahora el sábado aquí, trabajad por el maestro, dice. Trabajemos por el maestro, como si fuese vuestro último día en la tierra. Así, hermanos, como si fuera nuestro último día, tenemos que trabajar ahora. Presentad todos vuestros planes a Dios a fin de que Él los ayude a ejecutarlos o también a abandonarlos, pues según lo que indique su providencia. Dios, a través de la providencia, va a decir, justo, esto estás eligiendo, mal, mal, no, no, no por ahí, anda por este lado. No, esto lo que, no, no, eso no hagas, haz otra cosa. Entonces, de acuerdo que la providencia nos va indicando, ¿no? Dios nos va a decir, haz esto. Entonces sigamos, pues pongamos en manos de Dios todo y aceptar, pues aceptar los planes de Dios en lugar de los vuestros, aun cuando esta aceptación exija, pues hermanos, que renunciemos, ¿no? A nuestros proyectos por largo tiempo, de repente estamos acariciando eso, ¿no? Entonces, si Dios nos dice que renunciemos, hay que renunciar, pues hermanos. Así, vuestra vida será siempre más y más amoldada conforme al ejemplo divino. Y la paz de Dios, hermanos, que sobrepuja pues todo entendimiento, hermanos, esa paz es una paz tremenda, hermanos, que no se puede ni explicar con el entendimiento. Esa paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos. Va a guardar nuestros corazones, esta paz, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:17. En otra versión dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa paz de Dios, hermanos, es la que nos va a guardar, pues, hermanos, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente. Ahí termina, hermanos, los comentarios del espíritu de profecía. Bueno, es bueno leer, hermanos, así, habiendo tiempito. Voy a pedir entonces a algún hermano, hermana, que pueda despedirnos con la oración. Algún hermano, hermana. Sí, Hermano, yo hermana María, quisiera por orar. favor. Sí, Sí. por favor, Yo, hermanita. Ore usted. gracias, hermano. Bendito Padre que estás en el cielo. Señor, aquí estamos tus hijos reunidos. Y Señor, siempre hay problemas, dificultades en la vida. Señor, en tus manos ponemos los problemas que tenemos, especialmente, Señor, del grupo que salió al campamento de Ancón. Algunos niños han sido mordidos por murciélagos. Y Señor, te rogamos que tú dispongas lo mejor para que estos niños sean atendidos pronto. Y Señor, te rogamos siempre hay amenazas cuando se quiere hacer tu voluntad, Señor. Te rogamos que tú puedas dispongas lo mejor, Señor. También te rogamos por todo este grupo que nos reunimos, que tú, Señor, nos acompañes en las actividades que vamos a hacer hoy, que, Señor, podamos estar ante tu presencia, aprobados, Señor. Te rogamos por todas las dificultades que tenemos, por todas las familias que representamos, por nuestros hijos, hijas y también nuestros trabajos. Señor, tenemos que hacer tu voluntad y te rogamos tu presencia. En el nombre de Cristo, amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Un feliz sábado, hermanos, un feliz sábado.